Espera. Ella era traductora de la biblioteca privada de Kensington y sabía que abrir aquel manuscrito significaba arriesgar su nombre, su libertad y algo más que aún no podía nombrar. Clara Hargreaves trabajaba entre gasas de polvo y gas de las lámparas. El olor a tinta y a pergamino viejo le llenaba las fosas nasales como un juramento. Sus dedos, finos y manchados de carbón, seguían líneas que nadie debía leer. La ley de la Casa Real prohibía divulgar los textos sellados del archivo privado. Ella lo sabía. Aún así, cada noche, cuando el palacio cerraba sus grandes puertas de roble y los cascos en el empedrado se apagaban, Clara se sentaba bajo la luz amarilla y traducía en voz baja. Su trabajo era mantener secretos. Su secreto era diferente. Ella amaba a una mujer casada con un ministro. Era peligroso, era prohibido. Y el manuscrito prometía una verdad que resonaba con su propio latido. Pero nadie sabía que entre las líneas, escondido bajo un cifrado medieval imposible para la mayoría, había un mapa de palabras que narraba un amor olvidado. Clara sintió un escalofrío al pasar el pulgar por la piel del pergamino. La superficie era áspera como lija. Había manchas de vino. Había un perfume antiguo, a resina y a pan quemado. La luz de la lámpara tembló. Ella comenzó a leer en voz casi inaudible. La traducción era una llave. De repente, un ruido en la galería le hizo levantar la vista. ¿Alguien venía? La biblioteca crujió. Los pasos eran ligeros, como si el frío se hubiera hecho cuerpo. Clara guardó el manuscrito en un cajón secreto bajo la mesa, cerró con un pequeño candado de latón y fingió revisar índices. Su corazón golpeó el papel como un martillo. Si la descubrían, dirían que había profanado la confianza real. Si no, la verdad permanecería enterrada. Eso no fue todo. El cifrado no solo contaba un romance, contaba también una línea de descendencia oculta, una reclamación velada de tierras y derechos. ¿Te imaginas tener que elegir entre revelar una injusticia histórica o proteger la vida de quienes podrían ser destruidos por esa revelación? Clara pensó en su propia familia. ¿Qué ocurriría si las palabras en ese pergamino probaban que su apellido, Hargreaves, no era mera coincidencia? Nadie sabía que al traducir, ella comenzó a ver rostros en las letras. Una monja, llamada Edith, cuya caligrafía temblaba en la segunda mitad del texto. Un caballero, de nombre Thomas, que dejaba huellas de cera roja. Le llegaba el sonido de sus voces como si viniera desde una sala cubierta de terciopelo. El perfume del manuscrito cambiaba. Ahora olía a jabón, a madera mojada, a la argolla de un anillo. Clara sintió que la historia le hablaba directamente. «Ellos me pidieron que no los olvidara», murmuró. «¿Y tú puedes olvidarlos?», preguntó la sombra entre los anaqueles. Entonces, algo cambió todo. Un visitante inesperado del palacio, Lord Pembroke, solicitó ver los archivos por una razón oficial. Su nombre estaba en los márgenes de muchos documentos, y su presencia heló a Clara. ¿Qué haría un noble con interés en textos sellados? ¿Qué buscaba? Su presencia elevó el peligro. La posibilidad de que alguien con poder leyera lo que ella había descubierto la empujó a acelerar. No solo su carrera estaba en riesgo, había un hilo que conectaba a Lord Pembroke con la familia que el pergamino mencionaba. Eso no fue todo. De pronto, el cifrado reveló un fragmento que nadie esperaba. Entre las palabras en latín y las anotaciones en francés antiguo, había una nota dirigida a la traductora del futuro. «Si estás leyendo esto, recuerda que nuestras vidas no son delito», decía la nota. Era un susurro, era una súplica. Parecía escrita con la misma tensión con la que se ocultan las lágrimas. Clara sintió que la petición la atravesaba. ¿Qué haría ella, traductora de secretos, si una voz del pasado le pedía justicia? Pero espera. Un joven archivero de nombre Samuel notó que Clara trabajaba más tarde. Samuel tenía ojos del color de la lluvia y manos que sabían encontrar los dobleces secretos de las hojas. Al principio fue curiosidad profesional. Luego, sin pronunciarlo, comenzó a ayudarla a descifrar símbolos que ni siquiera las mejores ediciones de criptografía podían explicar. ¿Te imaginas confiar un secreto así a alguien que apenas conoces?
¿Y si él traicionaba su confianza por ambición o por amor? Entonces, la situación escaló. Lord Pembroke ofreció a Clara una posición nueva, un ascenso que limpiaría cualquier mancha de su pasado si ella entregaba el manuscrito. «Piensa en tu seguridad», dijo él con voz de cuero. «La verdad no es segura», respondió ella, pero su voz tembló. Ahora la elección no era abstracta. Era su futuro, frente a la memoria de dos amantes enterrados. ¿Qué harías tú si un poder ofreciera todo a cambio de silencio? En ese momento, la decisión se volvió insoportable. Clara amaba a Evelyn en secreto. Evelyn, con su risa como campanilla rota, vivía en la casa al otro lado de la avenida, casada con un funcionario que despreciaba los libros. Clara había jurado no poner en riesgo a Evelyn. Si el manuscrito salía a la luz, la familia de Evelyn podría ser salpicada por un escándalo. Pero si lo ocultaba, la memoria de Edith y Thomas sería borrada para siempre. ¿Qué peso tiene el recuerdo frente a la paz de alguien que amas? Lo que hizo después. Nadie se lo esperaba. Fue a la capilla privada de la biblioteca, donde la luz se filtraba por vitrales sucios y dejó el mundo afuera como un telón. Con pluma temblorosa, Clara escribió una traducción completa. No solo eso, añadió notas, costas y un prefacio que explicaba el cifrado y cómo lo había descifrado. Pero no firmó con su nombre. Usó un seudónimo antiguo. Entregó el manuscrito a Samuel con instrucciones claras. Publicarlo encriptado en una revista extranjera de historia, lejos de ojos que buscaban linajes. Y enterró, en la última página, una confesión. Soy descendiente de Edith. Lo que pasó después, nadie lo esperaba. La publicación cruzó fronteras y prendió una chispa en bibliotecas de París y de Roma. Los académicos debatieron, los diarios sensacionalistas murmuraron, pero en el centro de todo había algo que nadie pudo borrar. El amor de Edith y Thomas quedó escrito de nuevo. La Casa Real buscó al traductor que había filtrado el texto. Lord Pembroke pidió explicaciones. Samuel desapareció por un tiempo. Clara fue llamada a declarar. Sus manos sudaban, sus ojos no mentían. Y entonces comprendió que la verdad no era una sola cosa. La verdad era un mosaico. Exponerla significaba arriesgar la reputación de su amante. Callarla significaba traicionar a quienes lloraban en una caligrafía temblorosa. La balanza pesó en su pecho como una campana rota. La comunidad intelectual celebró la revelación. Los salones de la alta sociedad murmuraron. Evelyn se acercó en una tarde de lluvia y le dijo con voz baja: «¿Hiciste bien? ¿Y si pierdo todo?», preguntó Clara. «Perderás, quizás una vida cómoda», contestó Evelyn. «Ganarás nombres para quienes no tuvieron ninguno». La verdad era más compleja de lo que parecía. El último código del manuscrito no hablaba de herencias ni de tierras. Hablaba de memoria. Hablaba de la necesidad humana de ser recordado. Al final, la revelación no destruyó imperios ni cambió coronas. Cambió personas. Restituyó la dignidad a dos cuerpos que habían amado en silencio. Para Clara, el precio fue la seguridad. Fue la pérdida de su puesto en la biblioteca durante un tiempo. Fue el susurro de algunos, la admiración de otros. Para Evelyn, fue la exposición de un círculo íntimo que jamás había querido. Pero entre las cenizas quedaron nombres. La última noche en la biblioteca antes de partir, Clara recorrió los anaqueles con la punta de los dedos. La madera olía a cera. Las telas rozaban sus muñecas como telas de vestidos que ya no se usaban. La ciudad respiraba humo y lluvia. Un carruaje pasó por la avenida y el sonido de las ruedas se confundió con un latido lejano. Samuel apareció con una sonrisa apagada y un sobre. Dentro, una carta de un monasterio en el norte, agradeciendo por devolver la historia a los y la luz. Dentro, también, una medalla pequeña. «Lo pagó alguien que ama los libros», dijo él. «No lo hice por recompensas», respondió ella. «Lo hice para que Edith y Thomas tengan lo que nunca tuvieron, memoria. Si esta historia te conmovió, déjame un comentario con el corazón roto. Y si quieres conocer más mujeres olvidadas que cambiaron la historia desde las sombras, suscríbete, porque la próxima historia revela a una mujer que forjó mapas falsos para salvar vidas. En la biblioteca, en la penumbra, en el olor a tinta y a cera, las voces de quienes fueron silenciados vuelven a hablar.
Clara supo, al final, que el amor y la verdad exigen sacrificio. Eligió la memoria, eligió el riesgo. Y en la página final, Edith y Thomas se miran todavía, vivos en las palabras, mientras la ciudad sigue adelante con su humo y sus faroles.